Si ya estamos conectados en esta noche, damos gracias al Señor, bienvenidos. Estamos empezando ya en esta noche ya hemos danzado aquí en la iglesia CFC Avivamiento con las hermanas, aquí con todo lo que podemos, sí, ¿verdad? Ok, entonces damos gracias al Señor, bienvenidos, esperando que en esta noche puedan estar con nosotros con este tema que se llama ¿cómo? Cuando se vive sin ley. Cuando se vive sin ley. Así es, una palabra bien, pero muy tremenda que el Señor nos está dando en esta noche para poder bendecir su nombre. Vayan compartiendo esta transmisión porque ya entramos a la palabra, a Jueces capítulo 19. Cuando se vive sin ley, amén. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, en aquellos días cuando no había rey, escuche bien, en aquellos días cuando ¿qué? Cuando no había rey. Wow, es tremendo, es algo tremendo. Ya desde aquí podemos ver y entender lo que es la palabra cuando se vive sin ley. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue ¿qué? Infiel. Y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y le siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, su padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándolo allí, dice la palabra. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrara tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. ¿A dónde llegó? A Jerusalén. Y estando ya junto a Jebús, que es Jerusalén, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama.
Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche. ¿A dónde? A Gaba, que era de Benjamín, esto es en Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo sus ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que pases la noche en la plaza. Con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, dice en el 22, he aquí que los hombres de aquella ciudad, esto es la ciudad de Benjamín, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometas este mal, ya que este hombre ha estado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí que mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amaneció, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino, y aquí la mujer, su concubina, o sea su esposa, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, esto es en el vientre. Y él dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Wow. Esta historia es un suceso bastante delicado de lo que pasó en un tiempo en Israel, exactamente con la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que este hombre había encontrado a una mujer, la cual la tomó por mujer como concubina, esto es como esposa, la cual ella, siéndole infiel, dice la Escritura, se fue a la casa de su padre, dice, durante 4 meses, separada de su marido. Y este hombre, como la amaba mucho, fue a buscarla hasta la casa de su padre, dice la Escritura, fue a buscarla hasta allá, dice, a hablarle amorosamente, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer. Fue a buscar a su mujer porque amaba a su mujer, la quería con él, no le importó que su mujer le haya sido infiel. Él quería, a su esposa. Él perdonó la infidelidad.
Un hombre perdonando la infidelidad de su mujer por meramente amor. No se puede perdonar infidelidad a nadie solamente que sea verdaderamente por amor. Que sea verdaderamente porque amas, estimas, quieres, aprecias, como tú lo quieras llamar, ¿verdad? Pero este hombre, dice la Escritura, que habiéndole sido infiel a la mujer, y ella, por haberle sido infiel a su marido, se apartó sola, yéndose a la casa de su padre, porque ella sabía que había cometido un error bastante grave el haberle sido infiel a su marido. Pero este hombre, como la amaba tanto, se fue a la casa de su padre a hablarle amorosamente. Imagínate este hombre hablándole amorosamente a su mujer que le había sido infiel, sin importarle la infidelidad. Él quería que su esposa regresara con él a su casa, ¿verdad? Así fue por 4 meses. A los 4 meses, él paró a la casa de su suegro, padre de su esposa o su concubina, la cual le habló amorosamente, la volvió a conquistar y se la trajo. El padre, podemos ver que insistía en que se quedara 5 o 6 días, una semana entera en que se quedara. No se vayan, quédense para mañana y quédense para mañana. El suegro quería que vivieran con él. Pero usted sabe que el que se casa quiere, ¿verdad? Pues él quería estar a solas con su esposa, en su casa, en su lugar de morada. No quería estar de arrimado con su suegro. Y estuvo así su suegro insistiendo, de modo que dice la Escritura que llegó el día donde él se definió y dijo: no, mi suegro me va a detener, me voy a ir ya, déjame ir con mi esposa y con mi siervo, porque yo necesito irme de aquí, ya de tu casa. Tomó a su concubina, esto es su esposa, y se fue. Dice que yendo se les hizo noche cerca de Jerusalén y pasaron a un lugar donde estaban los benjaminitas. Allí en Jerusalén pasaron a un lugar donde estaban los benjaminitas, y en ese lugar dice la Escritura que él llegó a la plaza como llegar a un pueblo. Él llegó a la plaza del pueblo y venía un anciano, un viejo que vivían en Benjamín, que este era un anciano viejo, forastero, pero vivía entre la tribu de Benjamín. Dice que le preguntó que sí, ¿qué estaba haciendo? Y dijo: es que no me han recibido. Quiere decir que en Benjamín, en la tribu de Benjamín, no eran hospedadores, no era gente que hospedaba, y eran del pueblo de Dios. Eran personas que Dios los había sacado de Egipto, pero hacían lo malo, ¿verdad? Podemos ver desde el principio que dice la Escritura que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, esto quiere decir que el pueblo de Dios se había corrompido porque estaba sin gobierno. No había rey en Israel. Y cuando no hay un gobierno, cuando no hay una autoridad puesta de parte de Dios, el pueblo se corrompe. Y cualquiera se corrompe: hombre, mujer, anciano, chico, joven. Todos se corrompen sin ley. Todos se corrompen sin una autoridad. Todo se corrompe, cada quien hace lo que quiere. Y eso había sucedido en aquellos tiempos en Israel. Pero respecto de la tribu de Benjamín, dice que este hombre había llegado a Benjamín, un hombre de Efraín, que vivía en el monte de Efraín. Llegó a Benjamín, y en Benjamín dice la Escritura que no le recibieron, no eran hospedadores, ya no había rey, ya no había ley, cada quien hacía lo que hacía y no le recibieron. Este anciano le ofreció su casa, y al ir a su casa los hospedó a él, a su concubina y al siervo de este hombre. Era un levita, fíjate, un levita. Un levita es alguien que canta, que adora, que exalta a Dios. O sea, estamos hablando de que este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, no era cualquier hombre, era un hombre de Dios, un adorador, un levita, ¿verdad? Y un levita
estaba pasando esta situación, este anciano lo llevó a su casa. Pero cuando los benjaminitas supieron que había metido a este hombre, obviamente junto con su concubina y su siervo, rodearon la casa de este hombre anciano con el fin de conocer, dice la escritura, a levita. Conocer era que querían abusar sexualmente de este hombre. O sea, date cuenta, todos los benjaminitas rodearon la casa, todos los hombres malos y perversos estaban sin ley. Cuando está la gente sin ley, hace atrocidades, hace cosas vergonzosas, hace cosas que, ay no, Dios mío, qué cosa tan tremenda, que se rodeó los hombres de Benjamín, la casa de este anciano, para conocer a levita, para sacarlo y abusar de él sexualmente. Todos los hombres de Benjamín querían hacer esto con este hombre. El anciano, al ver esto, dijo: hey, tengo una hija que es virgen y está la concubina de este varón, la voy a sacar de la casa y hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero no hagan tal cosa a este hombre. O sea, qué cosa tan tremenda. ¿Te das cuenta la situación de lo que se puede vivir, se puede hacer viviendo sin ley? O sea, es tremendo. Si no hay ley de parte de Dios que dirija, que corrija, te guste o no te guste, te alinee y te diga lo mal que estás haciendo, entonces es como estar sin un rey y sin ley. Porque si algo está pasando, está saliendo mal, hay una autoridad puesta de parte de Dios para alinear lo que está mal. Pues como en Israel estaban sin rey, sin ley, pues todos los hombres y todas las tribus estaban haciendo lo que querían. No había rey. Pero al punto de que los benjaminitas se corrompieron tanto que llegaban a querer violar a un hombre desconocido entre varios, dice la escritura. O sea, rodearon la casa, no era uno ni dos, eran muchos hombres de esos de Benjamín, queriendo conocer al varón de Dios, queriendo conocer al levita. O sea, conocerlo no es nada más, te conocí, te saludo, qué bueno que estás aquí en este pueblo. No, conocerlo era que lo querían tener encuentro sexual con él, entre todos. Pero ¿qué pasó? El anciano dijo: no hagan esto. Tengo una hija virgen y también está la concubina de este varón, las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan eso a este varón. Eso hizo el anciano, y de esa manera dice la escritura que el anciano sacó a su hija y sacó a la concubina, y dice que a la concubina, dice, la estuvieron conociendo todos los varones toda la noche hasta la mañana. Es decir, que se le estuvieron turnando. Qué cosa tan tremenda. Uno, después otro, después otro, y después otro, y después otro, y después otro. O sea, qué cosa tan tremenda sucedió. Cosa que lo que dice al final, que no se había hecho eso nunca desde que salió el pueblo de Egipto. Nunca se había oído que eso pasara. Y eso pasó porque no había rey. Sacó el anciano a la concubina, sacó a su hija, y habla de la concubina, que era la esposa de levita. Toda la noche abusaron de ella. O sea, qué cosa tan horrible, tan tremenda. Y esto querían hacer con el hombre. Conocerlo toda la noche, abusar de él toda la noche. Así, turnándoselo. Uno, después otro, después otro. Esto hicieron con la esposa, con la concubina del varón. En la mañana, cuando ya dice la escritura que habían abusado de ella toda la noche, y ella estando totalmente ultrajada, abusada, ella quedó tirada, dice, en la puerta al amanecer, cuando rayaba el alba, poniéndose sus manos en el umbral, o sea, en el vientre, y ella murió de tanto abuso sexual que tuvieron con ella. Eran hombres perversos, eran hombres sin ley, sin autoridad. Cuando no hay ley,
Cuando no hay autoridad, entonces las cosas se vuelven graves, se vuelven tan difíciles. La gente hace lo que quiere, todos hacemos lo que queremos. No hay ley de Dios, no hay alguien que litigue, no hay alguien que gobierne, no hay alguien que alinee las cosas. Eso sucedió en Benjamín. En la mañana, cuando su señor, esto es, no el anciano, no el viejito, cuando el esposo de esta mujer, esto es el levita, se levantó en la mañana, miró a la mujer tirada a la puerta. Al abrir la puerta de la casa del viejito, del anciano, estaba su concubina, esto es su esposa, su mujer, por la que él había ido a la casa de su padre a hablarle amorosamente, perdonando la infidelidad que le había hecho, porque él la amaba. Eso quiere decir que él amaba. Y cuando él abre la puerta, mira al amor de su vida tirada en el suelo, abusada, porque él vio en qué condición estaba su concubina, y él se dio cuenta de lo que había pasado, todo lo que habían hecho los hombres de Benjamín con su concubina, con su esposa. La mujer ya no respondió, murió ahí, tirada en el suelo. Ella, cuando no respondió, dice que el hombre la subió al asno y se fue a donde él vivía. Salió de Benjamín y se fue a donde él vivía, y llegado allá, dice la escritura que él entró a su casa, y ha llegado a su casa, agarró un cuchillo y la partió en 12 partes. Eso no es nada, por decirlo así, ya estaba muerta. Pero él en un duelo, que tenía un duelo fuerte de corazón, emocional, sentimental, de ver lo que le habían hecho a su concubina, esto es, a su esposa, él la partió en 12 partes. ¿Por qué en 12 partes? Dice la escritura, porque cada parte fue enviada a toda la casa de Israel. Estos son las 12 tribus. Para que todo Israel, que son las 12 tribus, vieran lo que los benjaminitas habían hecho, cosa tan vil, que eso se lo querían hacer a él. Pero cosa tan vil que nunca jamás había pasado en Israel desde que salieron de Egipto. Él la partió en 12 partes. 12 partes a la mujer, y envió cada parte a cada tribu, diciendo: esto han hecho a mi concubina. Los benjaminitas esto han hecho a mi mujer. ¡Wow! O sea, cosa tan tremenda, un suceso horrible, un suceso que la verdad solamente de leerlo e irte a la historia se te estremece, se te enchina la piel de tu cuerpo, tu mente, como que no lo puede entender, captar, porque es algo que se escucha como que solamente en estos tiempos, y no tanto así. No, en aquellos tiempos estaba pasando. Cuando se vive sin ley, cuando se vive sin gobierno, cuando se vive sin Dios, porque si no había rey, era que estaban viviendo sin Dios. Si no había líder, era que estaban viviendo sin Dios. Un pueblo que vive sin líder, un pueblo que vive sin rey, o un pueblo que vive sin pastor, hace lo que quiere el pueblo. Pero cuando hay un pastor, cuando hay alguien puesto por Dios, el pueblo tiene que alinearse. El pueblo tiene, dice, no voy a, es más, simplemente aquí y en muchos lugares que hay pastores, que hay líderes, que hay profetas. Dice, no voy a hacer esto porque me va a escuchar el profeta. No voy a hacer esto porque, me va a oír el pastor. Tengo que enderezarme delante del pastor. No tengo que hablar esto, no tengo que decir esto otro. Lo dirá solas, pero delante del pastor se detiene. ¿Por qué? Porque sabe que hay una ley puesta de parte de Dios para gobernar, y que por si alguna forma se le sale un chango por ahí por la boca, se le sale una palabrota, una viborota, entonces el pastor tiene toda la autoridad de decirle: hermano, hermana, líneas, esas no son palabras de un hijo de Dios. Esas no son las palabras de alguien que dice que adora a Dios. No, porque usted tiene que hablar bien, usted tiene que comportarse bien, usted tiene que pensar bien, usted tiene que hacer las cosas bien, usted no tiene que hacer esto ni aquello, usted no tiene que odiar, usted no tiene que hacer
esto, no tiene que hacer aquello, no tiene que maltratar a nadie. Y eso a veces no lo entendemos, pero esto es cuando hay ley, cuando hay un gobierno. Así, si hubiera estado un rey en Jerusalén, si hubiera habido rey en Israel, en aquellos tiempos no hubiera pasado esto con la mujer de este levita, no hubiera pasado eso porque hubiera habido un gobierno. Pero cuando no hay gobierno, este tipo de cosas se hacen. Este tipo de cosas suceden. Y no solamente este tipo, muchas cosas llegan a pasar cuando no hay gobierno, cuando no hay el que tengas tú que alinearte, el que tengas tú que respetar, el que tengas tú que tener temor de, aunque sea al rey. ¿Me explico? Y si temes al rey, porque el rey fue puesto por Dios, estás temiendo a Dios. O sea, estás temiendo a un hombre aquí en la tierra, por decirlo de esta manera. Está siendo gobernado por un hombre aquí en la tierra, pero es hombre de Dios, es puesto por Dios, entonces está siendo gobernado por Dios mismo a través de ese hombre. Eso era lo que estaba pasando en Israel. Eso era lo que estaba pasando allá en aquellos tiempos con las tribus. Las tribus se corrompieron y esto fue lo que la tribu de Benjamín hizo. Cosa vil, cosa tremenda. Cuando esto pasó, el hombre hizo pedazos a la concubina, la envió, dice, y llegando a su casa, estoy en el 29, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. ¿Por dónde? Por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha dicho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y dijeron, considerar esto y tomar consejo y hablar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Consideremos esto que ha pasado. Este levita, adorador del Señor, de nuestro Dios, hicieron tal vileza con él, lo querían hacer con él, porque seguramente el levita dio aviso. A través de cada parte, de cada pedazo dio aviso. Quizá puso una nota de lo que por qué causa él había partido a su concubina, de tal manera que era un duelo, mandándolo a todo el pueblo de Israel. Pues ¿qué pasaba? ¿La mató? No la mató. Ya estaba muerta, la mataron los hombres de Benjamín. Él lo único que hizo fue partirla en 12 partes, mandando como duelo lo que habían hecho los benjaminitas. Y todas las tribus de Israel dijeron, considerar esto, tomar consejo y hablar. Cuando no hay gobierno, el pueblo se corrompe. Cuando no hay rey, cuando no hay un pastor. Puede haber una iglesia donde puede haber hermanos y hermanas, pero no hay una cabeza, un cabecilla, un líder de autoridad. Entonces el pueblo se corrompe porque cada uno quiere competir. Yo sé más que tú. No esto, yo soy el líder más grande aquí. No, pero no hay un rey. No hay un pastor, no hay alguien que no lo puso a alguien. No hay alguien que no lo puso el hombre, lo puso Dios. Y si no hay alguien así en el pueblo, entonces el pueblo, aunque haya liderazgos, porque cuando no hubo rey, había príncipes, sí, había príncipes cuando había rey. Había gobernantes, había jefes, había encargados. Pero tanto gobernadores, tanto capitanes como jefes o encargados no pudieron suplir la necesidad de lo que era un rey. Nadie puede suplir a un pastor. Nadie podrá tener autoridad mientras estuvo con el pastor. Pudo haber tenido gobierno, pudo haber tenido esto, pero no era el líder, no era el rey, no era el pastor. Cuando una congregación falta pastor, la congregación va a tender a perderse, porque falta un pastor.
Así no importa la congregación pequeña o grande, pero la congregación tiene una tendencia a perderse porque están sin ley, sin gobierno. No está la figura de autoridad de parte de Dios. Pero cuando está la figura de autoridad de parte de Dios, el pueblo se alinea. Pero esto es vivir sin ley. Esto es operar sin ley. Esto es estar viviendo. Y aquí nadie nos gobierna, aquí no tenemos que temer a nadie, aquí podemos hacer lo que queramos. Se corrompieron. ¿Y hasta qué punto llega el pueblo que se corrompe? A hacer lo peor. Hacer lo peor. Así sucedió. Y esto hicieron con la concubina de Levita. Esto hicieron con la esposa de Levita. ¿Qué sucedió? No voy a avanzar, pero en los versículos del adelante dice que vinieron y entonces, en el capítulo delante dice que vinieron y entonces dice la escritura que hicieron guerra contra los benjaminitas. Ese es el encabezado del 20. La guerra contra los benjaminitas. ¿Por qué? Porque todo Israel dice la escritura en el 19 último, el 30, que dijeron considerar esto, tomar consejo y hablar. Se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a destruir a los benjaminitas. Vamos a destruir, aunque somos hermanos, o sea, imagínate, somos hermanos como Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, todos ellos hermanos, hijos de un mismo padre, todos los hermanos. Todas las tribus se pusieron de acuerdo para destruir los benjaminitas, porque eso era algo vil que hicieron. Fue algo que cuando se está sin gobierno, se corrompen unos más que otros. Se habían corrompido más los benjaminitas, pero dijeron, vamos a hacerle guerra a los benjaminitas, a nuestros hermanos, por lo que hicieron. Así por eso cuando no hay un gobierno, cuando la gente vive sin gobierno, empieza a hacer lo que quiere, lo que le place, lo que más le conviene, lo que más le interesa, y entonces empiezan a haber las guerras unos con otros. Pero cuando hay un gobierno, todos vienen al rey, todos vienen al pastor, todos vienen a la autoridad y dicen, mire, estaba haciendo esto y aquello, como cuando Salomón reinaba, vinieron las dos mujeres que una se le murió el niño, en la noche lo mató, y la otra decía es mi hijo, y así, venían a juicio a Salomón, venían a juicio así. Si no hay rey, ¿a quién van a ir a juicio? ¿Quién va a juzgar? ¿Verdad? Pero como no había rey, ellos hacían lo que les daba la gana. Y cuando hay un pueblo así, cada quien quiere hacer lo que quiere. Es más, la iglesia se corrompe, se deshace, se fuma. Un hermano jala para acá, otro hermano a la derecha, otro a la izquierda. Empieza a haber pleito entre ellos, pero hay un pastor que le dice, hey, sé hijo de Dios y no aborrezcas a tu hermano. Ámalo. Pero pastor, ¿qué va a pasar si ya me ha ofendido tantas veces? La Biblia dice, y su palabra dice, que lo tienes que perdonar hasta 490 veces, que son 70 veces 7. Tienes que perdonar a tu hermano. Ay, pero ¿cómo va a ser? Así es. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que respetar. ¿Por qué? Porque hay una autoridad puesta de parte de Dios que viene a alinear. Pero si no hay pastor, que en este caso en aquel tiempo rey, si no hay pastor que juzgue, si no hay pastor que alinee, si no hay pastor que corrija, entonces cada hermano, cada hermana va a hacer lo que quiere. Así de fácil. Así de sencillo. Y van a terminar traicionándose, van a terminar haciéndose daño, van a terminar ganándose la esposa unos a otros, van a terminar quitándose la finanza, el dinero, robándose, engañándose. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, no hay ley. Pero cuando hay una autoridad, a ver, venga para acá, mijo, ¿qué pasa? Un joven, me di cuenta que estaba viendo la esposa del hermano, a ver, ¿qué pasa? O sea, rápido,
El pastor alinea, ve, se da cuenta. O una hermana, o un hermano, o un muchacho, o un matrimonio con otro matrimonio que empiezan a tener diferencias. Ahí está el pastor en medio, ahí hay una autoridad y hay una ley. Por eso es muy importante que el pueblo no esté sin gobierno. Es importante que cada pueblo, y pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de la gente inconversa, estoy hablando del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tenga una autoridad, que el pueblo de Dios tenga un gobierno, que el pueblo de Dios tenga a quién sujetarse, aquí en la tierra, puesto por Dios. Tiene que haber, porque si no, va a pasar cosas como este tipo de cosas. Va a pasar atrocidades, va a pasar actos vergonzosos, van a pasar cosas tan tremendas. Incluso dentro de la misma iglesia pudiera darse la perversión sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, como a ellos les pasó. Dentro de la iglesia, porque no hay un pastor, porque ahí anda un hombre por ahí medio afeminado, hablando con un hermano, porque ahí anda una mujer media hombre, hablando con una hermana. Entonces hay que tener cuidado. Eso se vuelve a ir a una corrupción, a corromperse todo. Tiene que haber una autoridad, un gobierno. Amén. Amén. Tiene que haber una autoridad, un gobierno. Si tú estás sin autoridad, si tú estás sin gobierno, tienes que tener un pastor contigo para que te alinee, para que te sujete, para que te dé consejo, para que no te corrompas. Hoy en día, lamentablemente, la gente quiere hacer lo que quiere, no quiere sujetarse a la autoridad puesta de parte de Dios, no quiere tener un pastor que le alinee, no quiere tener un pastor que le gobierne, no quiere hacer lo que quieren. Quieren vivir como quieren de Dios, pero no quieren sujetarse a la autoridad puesta de parte de Dios aquí en la tierra. O sea, quieren a Dios, pero no quieren un rey. Quieren a Dios, pero no quieren un pastor. Y esto no puede ser. Quiere agradar a Dios, usted tiene que sujetarse a su autoridad puesta de parte de Dios. El hombre que Dios puso como autoridad sobre su vida. La mujer que Dios puso como autoridad sobre su vida, si es una pastora. Tiene que ponerse sujeta el pueblo a las autoridades puestas de parte de Dios. Tiene que haber un gobierno. Tiene que haber un gobierno. Nos guste o no nos guste, pero ¿quién es este? Si yo no lo conocí, ahora viene a gobernarnos. Díceselo al Señor. Díceselo al Señor. No al rey. A Dios dile, hey, ¿por qué nos pusiste rey? ¿Por qué nos pusiste una autoridad? Nosotros queríamos andar sin autoridad. No. Hay una autoridad puesta, cada pastor es una autoridad para ese pueblo. Así como yo soy autoridad para este pueblo, así tienes tú, donde quiera que te congregues, un pastor. Y si no tienes pastor, pues búscate un pastor. Porque las ovejas que andan sin pastor andan perdidas, sin dirección. Y que andan de casa en casa. ¿Qué es de casa en casa, de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia? No, búsquese un pastor, que el pastor le aconseje, ore por usted. Pero aún así, hay pastores que quieren retraer al pueblo, a las ovejas, a la autoridad, y no quieren. Quieren hacer lo que quieren. Aún habiendo pastor, aún habiendo ley de parte de Dios, aún habiendo un gobierno de parte de Dios. Menos, imagínate cuando no haya pastor. No, pues se van a tirar al vicio, al alcohol, a la droga, al pleito, a la ira, a todo lo que habla la Escritura, a aborrecer, al coraje, a la ira, a la contienda, al adulterio, a todo ese tipo de cosas. No, tiene que haber un gobierno. Amén. Amén. Esto pasó con el levita, un hombre adorador de Dios, y su esposa. ¿Qué puede estar pasando entonces en un pueblo que no tiene autoridad? Viviendo sin ley, viviendo sin autoridad, es algo que nos va a llevar a todos, nos va a llevar a un rotundo fracaso, nos va a llevar a la muerte, y muerte espiritual principalmente, si es que nada más es espiritual. Porque a veces se puede levantar el hermano contra su hermano y le da una puñalada en la espalda, y literal, porque se iraron, porque se enojaron, porque me las vas a pagar. No, aquí hay un gobierno. Si hay pastor, este va a gobernar.
Y si no tiene pastor, como digo, búsquese un pastor que le gobierne. Búsquese un pastor al cual usted le pueda preguntar. Búsquese un pastor al cual usted pueda consultar, para que juzgue la situación entre ti y tu esposo, para que juzgue la situación entre ti y tu hermano, para que juzgue la situación entre ti y tu hijo, para que juzgue la situación entre ti y papá, para que juzgue la situación entre ti y la sociedad. O sea, de que a veces tenemos pleitos con todo el mundo. Tenemos pleito con el vecino, con la vecina, tenemos pleito acá y tenemos pleito allá. No estamos como pueblo de Dios para andar sin gobierno. El gobierno de Dios es andar libres de todas estas cosas. Amén. Amén. Y sobre todo, que estos hombres querían hacer con el levita, sobre todo. Y lo que hicieron con su concubina, sobre todo. No puede ser. Esto es lo que pasa cuando está sin ley el pueblo. Por eso hoy vamos a decirle a Dios que le damos gracias por la autoridad, por la ley que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Por los pastores que se esfuerzan. Por los pastores que a veces les duele la cabeza y están viendo las situaciones del pueblo. Por los pastores que cada problema del pueblo, de entre los hermanos, lo está administrando, lo está viendo y está dirigiendo a lo que más aconseja, a lo que más conviene, a lo que más puede ser provechoso para ellos, para que no estén así. Por eso, hoy en esta noche te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar a Dios, a dar gracias porque Dios nos ha puesto una autoridad. Si tú tienes un pastor, te voy a pedir que te pongas de pie, y si no tienes pastor, también que te pongas de pie para que Dios te dirija a un buen pastor, para que Dios te dirija a un buen líder, para que Dios te dirija. Y si ya tienes un pastor, para que ores por él en esta noche. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque esto es lo que vive un pueblo que vive sin ley. Esto es lo que sucede cuando un pueblo, Señor, no tiene autoridad, no tiene un gobierno. Por eso hoy, Padre, te damos gracias porque aquí en esta casa, en CFC Avivamiento, Padre, hay una autoridad. Hay una autoridad que tú pusiste. Hay un pastor, Señor, que tú levantaste en este ministerio, en esta congregación. Señor, gracias, Señor, por mi pastor. Gracias por la autoridad que tú has puesto sobre nuestra vida, Señor, para lidiarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para reprendernos, para exhortarnos, para llevarnos, Señor, a lo que nos conviene y para apartarnos de lo que no es provechoso, Señor. Dios, te damos gracias por esos pastores, esos líderes, Señor, que has levantado como pastores de tu rebaño, de tu pueblo, que los has puesto, Señor, sobre las tribus de Israel, que los has puesto sobre cada uno, Señor, de los hijos de Israel. Señor, que está un pueblo aquí, que hay otro allá, que hay congregaciones en esta ciudad como en otras ciudades, Padre. Gracias por esos pastores que has levantado. Gracias por esos líderes, Señor, que gobiernan y que no llega el pueblo a corromperse como si había estado corrompiendo, Señor, sin autoridad, sin gobierno. Dios, no queremos estar sin gobierno. Dígale al Señor ahí, Dios, no queremos estar sin gobierno. Señor, queremos que este rey o que este pastor que tengo, Dios, esté siempre enseñándonos, dirigiéndonos, Señor, ministrándonos tu palabra. Dios mío, porque a través de la palabra tú nos hablas, porque a través de tu palabra tú nos enseñas y a través de ella nos gobiernas. Gracias, Señor, por el líder que enviaste a nosotros. Gracias por el líder que enviaste en nuestras vidas, porque estábamos sin gobierno, Señor. Estábamos quizá corrompiéndonos, Señor. Pero ahora, Padre, que tenemos liderazgo, ahora que tenemos una autoridad, un gobierno, un hombre, Señor, que está puesto por ti, Señor, en esta congregación, para enseñarnos, para darnos dirección, Señor. No caminamos como ciegos. Tu palabra dice que el que guía a un ciego, que caerán, dice la Escritura, que el ciego que guía a otro ciego caerán, Dios mío, en el hoyo.
Y Padre, cuando hay alguien que mira las situaciones, los problemas, puede guiarnos y no caernos, Señor, en el hoyo. Porque aunque yo esté ciego, Señor, aunque yo no entienda muchas cosas, aunque yo no comprenda muchas cosas y ande como ciego en medio de la oscuridad, hay alguien que me guía, que sí ve más allá de lo que yo miro. Hay alguien que me guía. Ahí está el pastor. Ahí está, Señor, la autoridad que tú pusiste para que me dirija, Señor. Porque hay cosas, Señor, que Él me dice a la derecha y yo digo es a la izquierda y Él dice a la derecha. Oh Padre mío, ahí entiendo, Señor, que Él ve lo que yo no miro. Ahí entiendo, Señor, que está la guianza tuya a través de ese líder, a través de ese pastor, Señor. Y hoy, Padre, te damos muchas gracias por eso. Porque tú, Señor, has tenido el cuidado de nosotros, levantándonos pastores en diferentes ciudades, en diferentes pueblos, en diferentes lugares que se ocupa un pastor, en diferentes lugares que se ocupa a un líder, Señor, puesto por ti, Señor, que tiene el corazón tuyo, que tiene la visión tuya, que tiene, Señor, el oído tuyo, que con paciencia rige, Señor, y con integridad rige, con seguridad nos enseña, Señor. Alguien, Señor, que tiene tu corazón, alguien que comprende las cosas que el pueblo restante, Señor, no comprende. No queremos, Señor, caer como los benjaminitas. Dígalo conmigo, no queremos caer como los benjaminitas. Levántanos, Señor, los pastores. Levántanos los líderes, Señor. No queremos estar sin rey, sin autoridad. Queremos un gobierno celestial aquí en la tierra. Ciertamente, Dios mío, ese hombre, mujer que has levantado sobre nosotros, hoy, Señor, lo ponemos, Señor, a que respetar la autoridad que tú pusiste, Dios mío, es lo mejor que podemos hacer. Padre, gracias, porque no nos vamos a corromper tal lo hicieron los benjaminitas. Jamás nos suceda a nosotros, Dios conmigo, jamás nos suceda a nosotros tal cosa. Dios mío, yo prefiero ver al rey. Yo prefiero ver al hombre de autoridad. Yo prefiero ver al hombre que puede gobernarme, Señor, desde su lugar que tú lo pusiste para alinearme, Señor. Dios, en CFC Avivamiento, no falte tu autoridad, no falte tu guía, no falte tu consejo, no falte, Señor, tu dirección a través del pastor. Dios mío, en cada congregación, dota de bendición, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento a los pastores para dirigir a tu pueblo, Señor, que tiende, Señor, a la corrupción, que tiende, Señor, a corromperse. Ahí está ese pastor lidiándote, ahí está ese pastor velando por ti, ahí está ese pastor dándote el consejo, lo que te conviene a ti mejor, lo que Dios quiere para ti. Pero Dios así también levanta un pueblo que pueda escuchar. Así también levanta un pueblo que pueda entender. Así también levanta un pueblo que no sea criticón, querelloso. Así también levanta un pueblo, Señor, que no murmure, que no sea contencioso, que no se levante contra su autoridad, Dios. Levanta un pueblo, Señor, que esté sujeto, Señor, a ti. A través, Señor, de tu líder, a través de tu pastor. Levanta un pueblo, Señor, obediente, Dios mío. Vamos, dígalo conmigo. Levanta un pueblo obediente, Señor, para que ese pueblo prospere, para que ese pueblo no decline, para que ese pueblo, Señor, vaya de victoria en victoria y de gloria en gloria, Dios. Declaramos esos tiempos en este tiempo. Declaramos esos momentos para estos tiempos, para este ministerio pastoral, para los pastores que están en diferentes partes del mundo con su congregación, Señor. Te damos gracias por eso, porque fiel es el que nos llama, dice la Escritura, el cual también, dice la Escritura, lo hará. Por eso, Padre, hoy te damos gracias. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Levante sus manos, porque así era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre los benjaminitas. Se apartaron de Dios, por eso hicieron lo malo. Pero hoy recibimos el gobierno del cielo,
Ese gobierno viene por medio del Espíritu Santo. Vamos. Vamos, recibe ese gobierno, el gobierno que te dirige en tu interior, el gobierno que dirige las intenciones del corazón, el gobierno que transforma la mente de Cristo en nosotros. El pensar bien, el actuar bien, el saber y conocer lo bueno y lo malo, el discernir bien los tiempos, Señor. Vamos, hermana, vamos, hermano. Que no nos pase lo mismo. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos, adórale. Vamos, recibe el Espíritu Santo. Todo nos puede faltar, pero menos el Espíritu Santo. Se pueden ir todos de nuestra vida, nos pueden dejar solos, abandonados. Te puede dejar tu familia. Puede apartarse nuestra propia familia de nosotros. Pero que no se vaya el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté aquí. Vamos. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí. Señor Jesús, gobiérnanos por medio del Espíritu Santo. Nuestro Rey gobierna en medio de nosotros. Tenemos Rey, tenemos líder, tenemos autoridad, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque no me mando solo. Todos se fueron en mi desespero, los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría. Él está gobernando nuestras vidas. Final. No estamos solos en el proceso. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia. Vamos, levanta tus manos, iglesia. Díselo al Señor, díselo al Señor. Dile a Dios que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos. Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. este es el pueblo que gobierna el Señor. Este es el pueblo que el Rey gobierna. Sí, Señor. Él está aquí, el Rey de Reyes está aquí gobernando. Más en el proceso Pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Vamos, dijo que conmigo estaría y su presencia. no vamos a hacer lo que queremos, Señor. Nunca jamás nos acontezca como los benjaminitas, Dios. Que me falte todo, menos tu presencia. Sí, Señor. Que se vayan todos, menos el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, El que gobierna.
nunca una falta, un error. Que sea el Espíritu Santo tu guía, tu Rey, tu Señor. Gracias. Le damos ese aplauso grande a nuestro Señor porque Dios es bueno y Él es nuestra guía. Tenemos al Rey. Aleluya. Tenemos un Rey. No estamos como aquel pueblo sin rey. Tenemos un Rey. Diga conmigo, Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es nuestro Rey. Nuestro Rey. Declárelo, Cristo Cristo es nuestro Rey. nuestro Rey. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. por medio del Espíritu Santo, Por medio del Espíritu me Santo, gobierna me gobierna y me gobernará y me gobernará por siempre. por siempre. No haré jamás No haré jamás lo que yo quiera. lo que yo quiera. Siempre haré Siempre haré lo que Él quiera que yo haga. que Y yo su haga. gobierno Y su es gobierno eterno. es eterno. No se acaba. No se acaba. Es para siempre. Es para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Porque estás en CFC Avivamiento. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Así ese Rey gobierne para que no hagamos atrocidades ni aquí ni en ninguna congregación. Mientras Él gobierna como Rey en nuestra congregación, nunca vamos a desviarnos de la verdad. Dios les bendiga, un abrazo grande. Nos vemos el sábado, primero Dios, en otra transmisión juntos, adorando a nuestro Señor. Como familia CFC Avivamiento, juntos unidos, llegaremos al propósito el cual nos quiere llevar el Señor. Dios les bendiga. Aleluya. Griselda Enríquez, pastora hasta Tijuana. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Bendecimos a Griselda Enríquez, también oh, gloria a Dios, están Rosa Ferreira, Norma Zamora, Juan Manuel, Marta, Juan Manuel Martínez Montiel, también hasta allá hasta Mexicali, Rosa Ferreira. Damos gracias al Señor por acompañarnos. También Marisela, damos gracias al Señor. Irma Valenzuela, damos gracias a Dios, está conectada. Gloria al Señor, claro, está Irma Valenzuela conectada. Norma Zamora, hasta allá hasta, ¿cómo se llama? Norma Zamora Cruz de Lota, allá en Sinaloa, pegado a Mazatlán, entre Culiacán, Mazatlán. Dios les bendiga allá para nuestro hermano Sabino. También Dios les bendiga. Rosario Torres Borbón, gloria al Señor. Alberto Soberanes, Dios te bendiga. Alberto. Irene Valenzuela. Obdulia Moreno, hasta allá está Rosarito. Griselda la pastora Gris. Marisela Mora, hasta allá está San Francisco, Estados Unidos. Amén, compartan esta transmisión, ya cortamos, nos vemos en el próximo, pero aunque haya cortado la transmisión en vivo, usted compártalo y etiquete personas, en el nombre de Jesús. Chao, la iglesia CFC, les saludamos y decimos Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor.